Buenos días, hermanos. ¿Así me puede ver un poquito más? Con el púlpito ahí abajo. Porque primero me tapaba el púlpito, ¿cierto? Bueno, entonces, hermanos queridos, hoy estamos muy contentos todos de estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Esa es la única razón, o la única no, pero la principal. La principal razón de que nos reunimos aquí los domingos es para adorar a nuestro bendito Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cierto? También nos saludamos, nos sentimos contentos, nos abrazamos y todo eso es muy bueno. Todo eso es muy bueno. También escuchamos la palabra, crecemos en la palabra, almorzamos. ¿Sí? ¿Sí va a almorzar usted? Está bueno. Así que hay muchas razones muy importantes, pero la más importante es que venimos a adorar a nuestro bendito Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos aquí, hermanos, en Hebreos 7, los versículos 1 al 10. Los versículos 1 al 10. Rey de justicia y Rey de paz. Es el título del mensaje hoy. Rey de justicia y Rey de paz. En este capítulo 7, el escritor de la carta a los Hebreos nos presenta un personaje muy importante y muy especial, que no es Cristo todavía, pero que es un personaje muy especial, que se llama ¿cómo? Melquisedec. Se llama Melquisedec. Melquisedec es un tipo o figura de Cristo. Vamos a hacer nuevamente la lectura del pasaje y luego entramos en el tema. Siempre lo hago así, volver a leer, porque es que la palabra del Señor, hermano, léala 10, 20, 30, 100, 500, 1000 veces. Lea la misma, léala, porque en eso consiste, hermano, que esa palabra vaya penetrando, que esa palabra nos quede clara, que entendamos muchas cosas que en la primera lectura no las entendemos. Y entonces por eso una segunda lectura aquí para el mensaje no está de por demás, sino que es muy importante, ¿cierto? Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Creo que ustedes tienen sus Biblias abiertas. Allí en Hebreos 7, 1 al 10. Bueno, entonces dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Vea lo que dice el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino, esto es muy importante, presten atención a esto, hecho semejante al Hijo de Dios, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos
según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién es el que tenía las promesas? Abraham. Era el que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es en este caso el menor y quién es el mayor? ¿Quién es el menor? ¿Y el mayor? Melquisedec es mayor, ¿cierto? En este caso. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Bueno, verdaderamente el escritor de este tratado, porque no es una carta, de este tratado a los hebreos, dice cosas verdaderamente que a veces uno como que queda ahí como desorientadito, como que muy enredadito, como que, pero dice cosas muy profundas, muy importantes. El libro de Hebreos es como una recopilación del Antiguo Testamento. Está recogiendo una cantidad de cosas, nos está como resumiendo el Antiguo Testamento. Y por eso encontramos cosas de las cuales nosotros todavía somos ajenos, porque verdaderamente hay cosas en el Antiguo Testamento, hermanos, que para nosotros los cristianos, el cristiano que no se dedica mucho le queda un poquito difícil entender algunas cosas. Pero cuando nos dedicamos a estudiar, hermanos, vamos poniendo en claro esas cosas. Bueno, entonces, hermanos, para iniciar, hay aquí tres cosas que no debemos pasar por alto. Vamos a ver cuáles son las tres cosas. Con esta iniciamos. Tres cosas. Primero, que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Fíjense eso, hermanos. Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo así que fue hecho? ¿Quién lo hizo? Dios. Dios, ¿cierto? ¿Con qué propósito lo hizo? Con el propósito de anunciar a Cristo. O sea, que Melquisedec fuera una figura de Cristo, un tipo, alguien que vino aquí representando a Cristo. Por eso hay tanta similitud entre Melquisedec y Cristo. Esto está en el versículo 3. Segundo, ¿qué es la otra cosa que no debemos pasar por alto? Que Melquisedec era un personaje más grande que Abraham. Porque los judíos tenían a Abraham, pues ellos para dirigirse a Dios se dirigían Padre Abraham. ¿Recuerdan de la parábola del rico y Lázaro? ¿Recuerdan? Que murió el rico y murió Lázaro. Y los ángeles vinieron y tomaron a Lázaro y lo llevaron al seno de Abraham. Ellos, para referirse al cielo o a Dios, se referían a Abraham porque era el personaje, el padre de todos ellos. El padre de todos los judíos era Abraham, o sea, era un personaje muy grande. Sin embargo, este personaje, Melquisedec, era más grande que Abraham, porque era hecho semejante al Hijo de Dios, a Jesucristo. Imagine que Dios haga una persona, alguien, un ser, y hacerlo semejante a Cristo. Es algo muy, muy grandioso, muy hermoso. Bueno, está en el versículo 4. Y la tercera cosa que tampoco debemos pasar por alto es que dice que vendría otro aún mayor que Melquisedec. Entonces miren ustedes, hay como una escalera ahí, ¿cierto? Como una escalera. Aquí tenemos a Abraham.
Abraham es muy grande para los judíos, muy grande. Pero Dios hizo uno más grande que Abraham, que lo hizo semejante al Hijo de Dios, que era Melquisedec. Entonces Abraham, encima Melquisedec, pero venía otro más grande, que era más grande que Melquisedec. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. Ese otro más grande, pues es Cristo. Eso está en el versículo 8. Bueno, ya notaron los 3 puntitos. Ahora vamos a mirar los 3 puntos de que está contenido el mensaje. O sea, las 3 divisiones del mensaje son las siguientes. Primero, Melquisedec, un personaje enigmático. De eso vamos a hablar en la primera parte. Melquisedec, un personaje enigmático. Cuando agotemos esa, entonces pasamos a la segunda parte, que es Melquisedec, un personaje tipológico. Un personaje tipológico, que la mayoría, yo creo que todos entendemos lo que es eso, ¿cierto? Sin embargo, ahora lo vamos a entrar más y lo vamos a entender más. Un personaje tipológico. Y tercera parte del mensaje es Melquisedec anuncia el fin del orden del sacerdocio de Leví. Anuncia un cambio. O sea, porque todos los judíos, los sacerdotes para ellos eran todos los descendientes de Leví. Todos los descendientes de Leví eran los sacerdotes. Eran los sacerdotes, entonces los sacerdotes eran los que se encargaban de ministrar al pueblo, de presentar al pueblo ante Dios y de presentarles a Dios al pueblo. Era un intermediario. El sacerdote es un intermediario entre Dios y los hombres. Y eso sigue siendo hoy, pero en forma diferente. Entonces, por eso, los descendientes de Leví, todos eran sacerdotes. Y ellos no conocían otra cosa. Los judíos no conocían otra cosa, sino no había más sacerdotes. Nadie podía ser sacerdote si no era descendiente de Leví, de la tribu de Leví. Bueno, entonces en el tercer punto vamos a hablar de que Melquisedec anuncia el fin del orden del sacerdocio de Melquisedec, porque viene un cambio. Viene un cambio de sacerdocio. Bueno, comenzamos con el primero. ¿Cómo se llama el primero? Melquisedec, un personaje enigmático. Enigmático significa que se sabe muy poco de él. Eso quiere decir enigmático. Se habla mucho de Melquisedec, pero se sabe muy poco de Melquisedec. Todo lo que se sabe acerca de Melquisedec o Melquisedec está contenido en 8 versículos. Todo lo que sabemos, toda la información que la Biblia da acerca de este personaje está contenido en 8 versículos. ¿En qué lugar de la Biblia? En Génesis 14, los versículos 17 al 24. Si usted quiere saber acerca de Melquisedec, tener alguna información, ¿quién era Melquisedec? Vaya hacia Génesis 14, 17 al 24. De resto, en otra parte donde se pueda mencionar Melquisedec, solamente se menciona, pero no se da información acerca de él. Bueno, el versículo 2 menciona su nombre. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia. ¿Qué es lo que tenemos acá? Rey de justicia, ¿cierto? Significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem.
Esto es Rey de paz. Rey de paz. Bueno. El nombre Melquisedec es la composición de dos palabras hebreas. Dos palabras hebreas. La primera es Maleki. Maleki, que significa rey. Y la segunda es Sedec, que significa justicia. Por eso Melquisedec es rey de justicia. Ahora, dice que era rey de Salem. Salem, más adelante, vino a ser Jerusalén. Salem vino a ser Jerusalén, más adelante. Y resulta que Salem se deriva de la palabra hebrea chalón. Ustedes han escuchado esa palabra. Chalón, ¿cierto? Chalón, que significa paz. Paz. Entonces un judío cuando se encontraba con otro, ¿cómo lo saludaba? Chalón, sea la paz. Haya paz, tenga paz, ¿no? Eso significa chalón, significa paz. Por esto Melquisedec es rey de paz. Es rey de paz. Ahora, hermanos, en el versículo 3 dice lo siguiente, concentrémonos ya bien aquí. En el versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. ¿De quién está hablando ahí? Todavía no. ¿De quién está hablando ahí? De Melquisedec. Mire lo que dice, y cuando uno lee eso, pues uno de una vez piensa que está hablando ya de Cristo. Pero es que lo que pasa era que era semejante al Hijo de Dios. ¿Se recuerdan eso? Que Dios lo hizo semejante al Hijo de Dios. Entonces Melquisedec dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Entonces algunas personas dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces ¿este personaje era un dios o qué? Esto no significa que Melquisedec no tenía familia y que fuera Melquisedec un personaje eterno, o sea, un dios. Lo que significa es que la Biblia no nos da esa información acerca de él. Por tanto, el escritor, inspirado por Dios, o sea, el que escribió Hebreos, la carta de los Hebreos, inspirado por Dios, sabe que Melquisedec es el tipo de alguien mayor, o sea, ¿de quién? Cuando decimos tipo es una representación. Melquisedec era una representación, una figura de Cristo. Él estaba prefigurando a Cristo, representando a Cristo. Pero hay algunos teólogos y pastores que creen que Melquisedec es Cristo, ¿cierto, Johan? ¿Dónde está Johan? ¿Se recuerda cuando usted nos contó que vino de una iglesia por allí de otra parte? ¿Se acuerda? Que ellos habían enseñado que Melquisedec era Cristo. Hay algunos pastores que creen y enseñan eso a su congregación. Como Melquisedec es un personaje tan enigmático que no sabemos de él nada, de dónde vino, quién fue el papá, quién fue la mamá. Entonces dicen, no, este es Cristo. Y entonces enseñan a su congregación, enseñan que Melquisedec es Cristo mismo. Pero esto es una interpretación equivocada. Pues al estudiar con atención el relato bíblico, vemos claramente que Melquisedec no es Cristo. Melquisedec es un personaje creado por Dios para anunciar a Cristo. ¿Se recuerdan cuando se anunció la venida de Cristo también? Que le anunció Malaquías. ¿Qué dijo Malaquías? Que enviaría mi mensajero, enviaré mi mensajero para que empareje el camino. ¿Cierto? ¿Hablando de quién? De Juan el Bautista. Entonces Dios envió, antes de que Cristo viniera en su ministerio, envió a Juan el Bautista, que era primo hermano de Cristo, humanamente hablando, era primo hermano, y entonces Juan el Bautista vino primero
dijo para allanar el camino del Señor. Eso está en Malaquías y está también en Mateo, creo. De esta misma manera, Dios formó a Melquisedec como un tipo de Cristo, o sea, para que prefigurara a Cristo. Eso es, por medio de Melquisedec, entonces los judíos y todos nosotros nos vamos preparando para conocer a Cristo. Bueno, lo que ocurre es que el escritor sagrado no está usando, porque, o sea, cuando algunos pastores o teólogos se confunden de que Melquisedec es Cristo, es porque, vea, el escritor de la carta de los Hebreos no está usando un lenguaje biológico, o sea, no está hablando de lo que era Melquisedec como tal, como hombre, como humano, sino que él está usando un lenguaje literario, un lenguaje literario. Pero para entender este lenguaje que está usando el escritor a los Hebreos, tenemos que volver a leer nuevamente Génesis 14, 17 al 24 y lo volvemos a leer y lo leemos otra vez y lo volvemos a leer. Porque, hermanos, de esa manera es como vamos entendiendo. Y al leerlo de nuevo, hacemos tres preguntas. Hacemos tres preguntas. Esas tres preguntas nos ayudan a entender más. ¿Cuáles son las tres preguntas? Son muy sencillas. Primera pregunta. ¿Cómo se llamó el papá y la mamá de Melquisedec? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. La Biblia no registra sus nombres. Ustedes ven que en la Biblia hay muchos registros de muchos nombres, ¿cierto? Fulano fue hijo de Fulano, hijo de Fulano, hijo de Fulano, hijo de Fulano, pero en Melquisedec no se dice eso. No registra los nombres. Primera pregunta que nos ayuda pues a entender. La segunda pregunta, también muy sencilla. ¿A qué familia perteneció Melquisedec? ¿A la de los levitas? ¿A la familia de Judá? ¿A cuál de las 12 tribus? A ninguna. Tampoco se puede contestar la pregunta. En la Biblia no se encuentra esa información. Por eso Melquisedec es un personaje enigmático. Y la tercera pregunta, también muy sencilla. Muy sencilla. ¿Cuándo nació y cuándo murió Melquisedec? Tampoco se sabe, ¿sí? Tampoco se sabe. Ni en este pasaje ni en ninguna otra parte de la escritura se dice nada más acerca de este personaje. De esta manera, el escritor sagrado habla de este personaje para presentarnos a Cristo, un personaje que no tiene padre, ni familia, ni genealogía alguna. Melquisedec. O sea, la Biblia no la registra no porque no la tuviera, sino que no la registra. Para presentarnos a Cristo, porque Cristo sí es así. ¿Cierto? Históricamente, Melquisedec aparece como perteneciendo a una dinastía de sacerdotes y reyes. Si uno observa bien y lee bien y despacio, se da cuenta que él sí tenía antecesores, predecesores y sucesores. Tenía Melquisedec, pero no lo menciona. No se menciona en la Biblia. Lo que ocurre es que estos son silencios. La Biblia tiene silencio, lo mismo que la música. ¿Quiénes han estudiado música acá? ¿Dónde está hermano Emanuel? Yo sé que Emanuel ha estudiado música, ¿cierto que sí? ¿No? Empíricamente. En la música hay silencios, ¿cierto? Aquí tenemos la maestra de música, vean, ahí está. Ahí está la maestra de música. Ella sabe que la música tiene silencios, ¿cierto? En la Biblia, hermanos, estos son silencios dejados allí por inspiración divina, los cuales debemos entender de la misma manera que entendemos las cosas que están escritas. Así como leemos que Melquisedec tal cosa, pero no menciona el papá y la mamá, entendamos que tenía papá y mamá. No lo menciona, pero tenía. ¿Ya? Bueno.
Y algo que debemos saber es que los sacerdotes de la orden de Leví no podían ser sacerdotes y reyes al mismo tiempo. Esta es otra cosa importante. Los sacerdotes levíticos no podían ser sacerdotes y reyes. En cambio, Melquisedec, sí, porque no venía de ninguna familia ni levítica ni nada. Entonces, los sacerdotes levíticos solo podían ser reyes. No, solo podían ser reyes. Solo podían ser sacerdotes. Bueno, de otras tribus podían ser reyes. Porque no podían ejercer los dos oficios. Y esto lo vemos en el caso de Saúl, cuando usurpó las funciones de sacerdote. Dios lo corrigió duramente y, hermanos, fíjense, fue tan dura la corrección que Dios le hizo a Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. ¿Todos sabíamos eso? No fue David, fue Saúl el primer rey de Israel. Siendo el rey, Dios lo corrigió tan duramente que lo destituyó como rey de Israel. Ya no puedes más seguir siendo rey. Ya me conseguí otro rey. Porque tú usurpaste el oficio de sacerdote y tú no eres sacerdote. Ese oficio de los sacerdotes solo le corresponde a los levitas. Solo a los levitas. Y Saúl no era levita. Era rey de otra tribu. Es tan delicado eso. Hermano, en días pasados hablamos aquí también de unos hijos de Aarón. ¿Ustedes recuerdan qué le pasó a unos hijos de Aarón? Que ellos ofrecieron fuego, ¿qué? Ofrecieron fuego extraño. Que no podían hacer eso. Y nosotros viéndolo hoy en día, nosotros decimos, pero ¿por qué Dios les quitó la vida por el solo hecho de ofrecer un sacrificio a Dios? Es que eso era muy delicado y eso también sabe a qué pertenece en el tiempo nuestro. ¿Sabe a qué pertenece eso en el tiempo nuestro, hermano? Escuchen bien. Si un hombre no es llamado al pastorado, no se suba aquí a predicar. Si un hombre, no una mujer, porque las mujeres no son llamadas, ni fueron llamadas allá, ni son llamadas nunca, al pastorado. Son llamadas a servir y muchas otras cosas, pero el pastorado no. Pero si un hombre, y hoy hay muchos de esos que no han... Eso lo menciona el Señor Jesucristo en Juan 10. ¿Se recuerdan lo que dice el Señor en Juan 10, capítulo 10? Dice, el que no es el pastor de las ovejas, sino que es un asalariado, ve venir el lobo y huye y deja las ovejas y el lobo viene y se come las ovejas. Y a él no le importa eso porque es un asalariado, él solamente está detrás del billete. ¿Cierto que sí? Y entonces los pastores que se enriquecen hoy, quitándole la lanita a las ovejas. Esta palabra es muy conocida en México. En México a la plata la llaman lana, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Vamos al cine, hermano, no tengo lana. No tengo lana. A la plata la llaman lana, entonces a ellos les queda más fácil decir que los pastores, hay muchos pastores que suben aquí a quitarle la lana a las ovejas. No se suba un hombre al púlpito a predicar la palabra de Dios si no ha sido puesto por Dios. Amén. Si no ha sido puesto por Dios. Porque mire tan terrible que era ya en el caso de los judíos que los dos hijos de Aarón cayeron muertos por haber usurpado el oficio de sacerdotes. ¿Sí? Y Saúl perdió su puesto de rey, fue destituido, fue echado afuera y finalmente murió y hasta se suicidó y todas esas cosas. Porque Saúl trató de usurpar el lugar del sacerdote. Ya lo vamos a ver acá. Vámonos a 1 Samuel, capítulo 13
y leemos los versículos 18 al 14, 8 al 14. Primero de Samuel, capítulo 13. Y veamos los versículos 8 al 14. Y veamos lo que hizo Saúl. Veamos lo que hizo Saúl. Y si nosotros lo miramos así simplemente, a nosotros nos parece bien. Nosotros decimos, sí, claro, Saúl tenía razón. Saúl tenía razón porque él tenía que hacer eso. Decimos nosotros ignorantes, que no sabemos qué era lo que pasaba. Leamos primero de Samuel 8 al 14. Dice, y él, o sea Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, que era el lugar donde se iban a hacer los sacrificios. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció, ponle qué error tan grande, ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle todo contento y a contarle que él había ofrecido holocausto, ¿cierto? Salió contento para saludarlo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Ya Samuel sabía, porque Samuel era el hombre de Dios. Y Dios le comunica todo a los hombres que él ha escogido, ¿cierto? Entonces, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió. Saúl todavía no entendía que la había embarrado horriblemente. Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero no, ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Oiga, hermano, ¿qué le parece? ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta y estamos violando la palabra de Dios? ¿Qué le parece? ¿Si era que pasa eso? Si no pasará eso, o habrá alguno que no le pase eso. Yo creo que a todos nos pasa, pero a uno en mayor escala y a otro en menor, pero nos pasa. ¿Cuántas veces estaremos violando la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, la ley de Dios, y no nos damos cuenta? Por eso es que tenemos que leer la Biblia con lupa, hermano, muy minuciosamente. Y por eso yo les digo, léala y vuélvala a leer. Y léala otra vez y vuélvala a leer. Y léala otra vez y vuélvala a leer el mismo pasaje. Y vuélvalo a leer y léalo más y sígalo leyendo. Porque cada vez que lo leemos, hermanos, vamos a entender más. Cada vez que lo entendemos, vamos a encontrar más cosas que no hemos entendido en las otras lecturas. Esa es la palabra del Señor, porque es la mente de Cristo lo que nosotros estamos leyendo. Este libro, hermano, contiene la mente de Cristo. Amén. Este libro contiene es la mente de Cristo. Este libro es la mente de Cristo. Lo que no está aquí fue lo que Dios no nos reveló. Y como Dios no nos reveló, nosotros no podemos inventar lo que no está aquí. Entonces nosotros solo podemos enseñar lo que está aquí, pero enseñarlo con responsabilidad.
interpretándolo, estudiándolo con responsabilidad para enseñar solo lo que dice esta palabra, solamente. Y como algunos por pereza o por otra cosa, vean, les voy a meter una cuñita acá, hermano. Algunos pastores son bivocacionales. ¿Saben qué es eso? Bivocacional es que trabaja aquí como profesor y es pastor aquí el domingo en la iglesia, ¿cierto? O trabaja en una empresa y es pastor aquí el domingo en la iglesia. Trabaja en otra parte y es pastor el domingo aquí en la iglesia. Hermanos, ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Si Dios me llamó a mí, el Señor me va a dar una congregación. Yo voy a comenzar a evangelizar y a discipular. Y seguramente los primeros días voy a tener que aguantar hambre, seguramente. O tal vez aguantar hambre no, pero pasarla un poquito delgadito, ¿cierto? ¿Cierto? No voy a tener palbus de pronto. ¿Cierto que sí? No voy a tener platica para alguna cosita por ahí que yo quisiera, pero que no tengo. Porque estoy levantando una congregación. Pero la promesa de Dios es que si Dios me llamó y yo me dedico a la obra de tiempo completo, Dios va a bendecir a ese pastor y a esa congregación. Amén. Amén, hermano. No podemos ser bivocacionales. No hay pastores bivocacionales en la Biblia. Muéstreme a Pablo. Muéstreme a Pedro. Muéstreme a Isaías. Muéstreme a cualquier personaje. No, Dios nos llamó para que nos dediquemos de tiempo completo porque las almas necesitan nuestro tiempo completo. Esas son ovejitas que vienen heridas, con una patica quebrada, ¿cierto? Y entonces el pastor tiene que estar ahí para recibirlas y si no vienen tiene que ir a buscarlas. ¿Cuántos pastores andan buscando sus ovejas hoy? Muy poquitos, yo creo, ¿cierto? ¿Ah? Muy poquitos pastores andan buscando sus ovejitas. Y no, es que hermanos, ni siquiera las conocen. ¿Cierto que sí? ¿Se le podrá llamar pastor a una persona que ni siquiera conoce sus ovejas? No se puede. La gente le aplica ese término, ese título a personas, a hombres que subieron aquí al púlpito a predicar y a formar una congregación. Pero yo no los vemos por allá buscando las ovejas, mirando a ver qué le pasó a la hermanita Luz Dari. ¿Será que está enferma la hermana Luz Dari, la hermana Marta o la hermana Margie? ¿Ah? O la otra hermanita por allí que no venía hace como cuánto. ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará enfermita? ¿Estará desalentada? La hermana que viene desde el más de allá del 80, ¿qué le estará pasando? ¿Por qué era que no viene? Hermano, si el hombre fue llamado por Dios al pastorado, le hierve su corazón de inquietud por saber cómo están sus ovejas, cómo están sus hermanos de la iglesia. Y eso es lo que Dios bendice. Entonces no pueden haber pastores bivocacionales. Entonces la cuñita que yo les dije que les iba a meter aquí, es que aquí tenemos dos familias pastorales. Y ve, hermanos, un milagro, es un milagro, para mí es un milagro. Mientras yo estuve solo aquí en esta iglesia pastoreando, las entradas de la iglesia apenas daban para sostenerme a mí y para sostener la obra. Así bien nos daban para comer, para salir y sostener la obra, hacer los gasticos y todo. Bueno, pero resulta que Dios llamó al pastor Andrés y entonces dijimos, pues hagámoslo por fe en Dios. Véngase de Cali. Y de una vez hubo quien le ofreciera al pastor Andrés, yo le pago su transporte, su trasteo de Cali aquí. De una vez. No faltó quien le ofreciera y le pagó su trasteo. Eso vale un billete. ¿Cierto que sí? Llegó el pastor acá. ¿Y saben cuál es el milagro? Las entradas se duplicaron.
Las entradas se duplicaron, hermanos. Si estábamos recibiendo tanto, recibimos otro tanto más. Y entonces la iglesia puede sostener los dos pastores, las dos familias pastorales. Aquí estamos trabajando. Estamos dedicados de tiempo completo, hermanos. Y el Señor está bendiciendo a la iglesia. El Señor está bendiciendo a la congregación. Hermano, ese es el plan de Dios. Entonces nosotros en lo que vemos acá, nosotros no podemos hacer una cosa diferente. Entonces Dios se buscó a un varón conforme a su corazón, que era David. Era David. Y le dice Samuel, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Oiga pues el mandamiento, pues primeramente para nosotros los pastores, ¿cierto? Pero para usted no. También para ustedes. También para ustedes, pero cada uno haciendo lo que le corresponde. Hermano, es que los reyes no podían usurpar el oficio de sacerdote. El único personaje en todo el Antiguo Testamento que era rey y sacerdote al mismo tiempo fue ¿quién? No, Melquisedec. No pasemos todavía a Cristo porque Melquisedec nos está mostrando a Cristo. Es que Cristo no había venido. Cristo todavía no había venido. No es que Melquisedec apareció allá en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Entonces estamos hablando desde el primer libro de la Biblia. Que ahora lo estemos estudiando aquí en Hebreos y que Hebreos ya pertenece al Nuevo Testamento, esa es otra cosa. Pero el escritor de Hebreos está hablando de Génesis, de Melquisedec allá en Génesis, cuando comenzó todo. Bueno, entonces el único que fue rey y sacerdote al mismo tiempo fue Melquisedec. Y si usted lo quiere volver a comprobar, Hebreos 7.1. Hebreos 7.1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Miren lo que dice al principio. Rey de Salem, rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Eso no lo tuvo sino Melquisedec, no más. Y Cristo. Cuando Cristo vino. Pero aquí en este momento, Cristo no había venido, entonces no lo tenía sino Melquisedec. Rey y sacerdote. Por eso Melquisedec es un tipo de Cristo, una figura de Cristo. Bueno. Hermano, bueno, aquí comenzamos entonces a ver la similitud que había entre Melquisedec y Cristo. Vamos a ver en qué se asemejaba Melquisedec a Cristo. Este Melquisedec es aquel personaje que salió a recibir a Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot y a las mujeres. Eso está en Génesis, vamos a Génesis 14 del 17 al 20, leamos eso. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, hay que leerlo despacio porque le rea la lengua a uno. La derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham. Mire, aquí es Abraham, todavía no era Abraham. Aquí es Abraham. Bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, aquí estamos en los diezmos. Eso no nos gusta mucho, ¿cierto? No, nos gusta, a mí me encanta, hermanos.
A mí me encanta la doctrina del diezmo, me encanta, me encanta. Yo comencé a diezmar antes de convertirme, ¿cómo les parece? Yo comencé a diezmar, porque como yo he sido criado en el Evangelio, yo lo que pasa es que no me ha convertido, pero yo era responsable, yo era temeroso de Dios, y antes de convertirme, antes de que el Señor me salvara, yo comencé a diezmar. Para mí el diezmo es una felicidad muy grande y he sido muy bendecido y yo he conocido personas, miembros de iglesias, hermanos que son fieles diezmadores y son muy bendecidos por Dios. Son muy bendecidos por Dios. Lo que pasa, hermano, es que el diezmo en el día de hoy no es una ley. En el Antiguo Testamento era una ley. En el Antiguo Testamento el diezmo había que darlo por ley. Y si no, se lo acaban. Y así hacen los adventistas. Los adventistas tienen fábricas y a sus trabajadores le sacan el diezmo por derecha. Le van a pagar lo que ganó en la semana, pero le sacan el diezmo. Así hacen los adventistas. Yo no sé qué otras personas harán así, otras congregaciones. No, hermano, no, el diezmo no es una ley en el Nuevo Testamento. El diezmo en el Nuevo Testamento lo damos por amor y gratitud a la gran salvación que el Señor Jesucristo nos dio. Lo damos con gozo. Antes queremos dar más. Nadie nos obliga, sino que nosotros con gozo en el corazón damos el diezmo, damos la ofrenda, adoramos al Señor, hacemos tantas cosas, porque hermano, el Señor Jesucristo lo dio todo. Él dio su vida. Pero hay cristianos que no están de acuerdo con el diezmo. Y hermanos, también conozco cristianos que no están de acuerdo con el diezmo, que no diezman y no son muy prósperos. No son muy prósperos. Y yo leo mucho la promesa que está ahí en Malaquías. Terminando, Malaquías 3:10. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. A los que diezman. Eso fue en el Antiguo Testamento. Hagámoslo hoy por amor. Hagámoslo hoy por gratitud. Hagámoslo hoy si somos salvos. Hermanos, ¿qué es lo que dice aquí la carta a los Hebreos? ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Hermano, es que lo más grande que el Señor nos ofrece y lo más grande que el Señor nos da en este mundo es la salvación. Es la salvación, que yo pueda cantar, reír, trabajar y comer y hacer todas las cosas con gozo porque tengo la seguridad de mi salvación. Que si yo sé que me muero en este momento, entro derechito a la presencia del Señor. Esa seguridad la tengo y la debe tener todo aquel que ha nacido de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, hermanos queridos, el diezmo hoy no es una ley, pero es más que si fuera una ley. Porque ¿qué dice Pablo allá en 2 Corintios? Cada uno es como propuso en su corazón, y hay algunos que proponen dar un peso. Entonces, ¿qué tan grande será ese amor que le tienen al Señor? ¿Y qué tan grande será esa gratitud que tienen por el Señor? O no han sido salvos, o no sé qué pasará. Yo no lo dije. Pero hermanos, mire, es que lo que Pablo está diciendo es muy grande también. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, o sea, de acuerdo a lo que usted ama a Cristo, así mismo de. Ustedes recuerdan de una mujer que no era de muy buena reputación, que entró a lavarle los pies al Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan que la mujer lloraba y le enjugaba los pies al Señor Jesucristo? Y el fariseo del Simón, que era el que lo había invitado, estaba pensando allá, si supiera qué clase de mujer es esa, que es una pecadora. Y ahí mismo el Señor le contestó. Ahí mismo el Señor le leyó el pensamiento y le contestó. Y le dijo, Simón,
habían dos acreedores, te voy a contar una historia, le dijo, habían dos acreedores. Y el uno le debía 500 y el otro 5 millones. Y entonces el hombre a quien le debían esa plata le perdonó a los dos. ¿Cuál crees tú que amará más? Y él contestó correctamente, pero no era lo que él hacía. Él dijo, pues yo me imagino que el que le perdonaron más. Claro, hermanos. Si yo era un pecador perdido, que no tenía esperanza, que andaba en el mundo, que sabía que en el momento que yo muriera me iba al infierno, y el Señor vino y me rescató con brazo poderoso y me sacó. Y ahora me dio vida nueva y tengo gozo. ¿Cómo no voy yo a amar al Señor? ¿Cómo no voy a ofrendar? ¿Cómo no voy a diezmar? ¿Cómo no lo voy a hacer con gozo, hermanos? Por una salvación tan grande que nos ha dado el Señor. Pero el que no ama las ofrendas o el que no ama los diezmos, pues era porque no ha sido salvo. Yo no sé por qué era. Pero mire que el Señor lo dice de una manera muy grande, muy hermosa. ¿Cuál amará más? Pues al que se le perdonó más. Al que se le perdonó más. Ahora, no, me estoy apartando un poquito pero quiero terminar esto, hermanos. Porque muchas personas piensan que el diezmo tiene que ser una cuota fija. Y entonces algunas personas me han dicho, pastor, pero es que yo lo que gano es muy poquito. Yo no tengo para diezmar. Hermano, el diezmo es la 10ª parte. Resulta que yo me gané 10,000 pesos esta semana, pues ¿cuánto es el diezmo? 1,000. Yo no tengo que dar 50,000 o 100,000 o 500 como dan los otros que ganaron más. Esos 1,000 pesos que yo doy de los 10,000 que me gané, son igualitos al millón que dio el otro porque ganó 50 millones. Son igualitos delante de Dios, esos 1,000 pesos son igualitos a esos millones. Es que el diezmo no es una cuota fija, el diezmo es la 10ª parte, pero no es ley, hermanos. Mire, la Biblia lo enseña y nosotros sabremos si lo cumplimos o no. Y Dios no nos va a quitar la salvación por eso. Porque hay pastores también que predican que dicen, si usted no diezma, me condena. No, señor. No, así no es. Así no es. El diezmo es por amor. ¿Qué tanto ama usted a Dios? ¿Qué tanto amo yo a Dios? Pues de acuerdo a lo que yo amo a Dios, así mismo diezmo y ofrendo. Y eso es lo que el Señor dice. Y así mismo tengo gozo. Y así mismo vivo una vida victoriosa, gozosa y bendecida por el Señor. Bueno, hermano, era la cuñita, era muy larga, ¿cierto? Muy larga la cuñita. Entonces seguimos aquí. Bueno, Melquisedec le salió al encuentro y lo bendijo. Y Abraham le entregó los diezmos. Fue por eso que yo me salí. No, Abraham le entregó los diezmos del botín que había recuperado de la derrota de los reyes. Bueno, hermanos, en Hebreos 7:7 nos dice que el menor es bendecido por el mayor. Ya sabemos que el menor en este caso es Abraham y el mayor es Melquisedec. Esto quiere decir eso, ¿no? Que el mayor era Melquisedec y él recibió de manos de Abraham los diezmos, lo cual significa que Melquisedec también era mayor que Leví. Oiga, aquí hay un personaje que lo hemos mencionado tácitamente, pero que propiamente no lo hemos mencionado, que es Leví, ¿cierto? Hemos hablado de los levitas, pero resulta que Leví era el padre de los levitas. Entonces, Leví era grande entre los judíos, porque era el padre de los sacerdotes. Pero encima de Leví estaba Abraham, que era el tatarabuelo. Pero encima de Abraham estaba Melquisedec, que es ese personaje enigmático. Pero encima de Melquisedec estaba ¿quién? Cristo. Cristo, ¿cierto? Bueno, entonces a Leví se le traían los diezmos, se le entregaban los diezmos. Pero para ese entonces Leví, cuando ocurrió lo de Melquisedec y Abraham, Leví no había nacido. Por eso dice que estaba en los lomos de Abraham.
En los lomos de Abraham quiere decir que no había nacido. No había nacido todavía, Leví vino a nacer mucho tiempo después. Él nació como a la cuarta generación de Abraham, lo cual indica que vino a ser como el tataranieto de Abraham. Pero en el plan eterno de Dios, Leví ya existía y es por eso que dice así. Hermano, en el plan eterno, yo le preguntaba a algunas personas, ¿dónde estaba usted hace 200 años? Por ejemplo, yo le pregunto a un cristiano cualquiera. A ver, levante la mano el que quiere que le pregunte. Yo le pregunto, ¿a dónde estaba usted hace 200 años? Si usted es salvo, ¿a dónde estaba usted hace 200 años? Estaba en la mente de Dios, en el plan eterno de Dios, ¿cierto, hermana? Estábamos en el plan eterno de Dios. ¿Cómo nos atrevemos a decir eso? Pues, hermano, la palabra de Dios lo dice, Efesios 1:4. Dice que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo, los que venimos a Cristo, los que entendemos, los que reconocemos, los que hemos venido arrepentidos y hemos muerto a los pies de Cristo y hemos nacido de nuevo, es porque habíamos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y si usted quiere saber si usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo, venga a Cristo. Venga a Cristo, que Cristo no lo rechaza. ¿Sí ve cómo es de hermoso Dios? Venga a Cristo. Dice, pero yo cómo saber si soy escogido. Venga a Cristo. Venga a Cristo. Si usted viene a Cristo y Cristo lo rechaza, pues no es así porque Cristo no lo rechaza. Usted viene a Cristo, Cristo lo recibe. Lo perdona. Entonces, fuimos elegidos desde antes. Entonces, ¿dónde estaba usted, hermanita? ¿Dónde estaba usted hace 200 años? En la mente de Cristo. En la mente de Dios, ¿cierto? En el plan eterno de Dios. Bueno, entonces, Leví ya existía. Leamos Hebreos 7, 9 y 10. Dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví. No más eso, no más eso. Bueno, aquí estamos terminando el primer punto, que es Melquisedec, un personaje, ¿qué? Enigmático. Ahora vamos a comenzar con Melquisedec, un personaje tipológico. Bueno, esto quiere decir que Melquisedec era un tipo de Cristo, o sea, una figura, una representación de Cristo. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Todos sabemos lo que es una profecía. A ver, levante la mano los que saben qué cosa es una profecía. ¿Qué es una profecía? ¿Ninguno sabe qué es una profecía? Me aterro. Hermano, ¿quiénes saben qué es una profecía? Levante la mano, no les miedo. ¿Qué es una profecía? ¿Sí saben? ¿O se imaginan? ¿Usted no ha leído la profecía en la Biblia? Ay, Dios mío, ¿a dónde me he metido? ¿A dónde estoy metido yo? Hermano, todos los cristianos sabemos qué cosa es una profecía, ¿cierto que sí? ¿Qué es una profecía, hermanos? Una profecía es algo que se dice de un evento que va a ocurrir en el futuro. ¿Se lo repito? ¿Se lo repito? Una profecía es algo que se dice de un evento que va a ocurrir en el futuro. Es una profecía. Y la Biblia está llena de profecías. Cuando anunciaron la venida de Cristo, cuando anunciaron el nuevo pacto, son profecías. Y hay profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Está lleno de profecías. Este es el libro de profecía, hermanos. ¿Quiere leerlo en Apocalipsis? Dice, cualquiera que le quite o le añade a este libro de la profecía, le será quitada su parte del libro, le serán añadidas todas las plagas. Este es el libro de profecía, Aquí están todas las profecías. Las profecías que no están acá, no las creas, son falsas. Aquí están todas las profecías de Dios. Entonces, ¿qué es una profecía? Es algo que se dice de un evento que va a ocurrir en el futuro, a lo cual se le llama, mire cómo se llama, se le llama profecía verbal. ¿Cómo se llama?
Ahora vamos a ver por qué profecía verbal. Profecía verbal porque hay otra clase de profecía que no es verbal, sino que es una profecía dramatizada. Profecía verbal y profecía dramatizada. ¿Cuál es la profecía verbal? La que se dice con la boca, la que se anuncia, la que se paraba, por ejemplo, Isaías y decía, vendrán tiempos de castigo para Israel. Y vinieron los tiempos. Es una profecía verbal, pero hay otra profecía que es dramatizada. ¿Cuál será? Esta de Melquisedec, hermana querida. Melquisedec es una profecía dramatizada. Es una profecía dramatizada, hermanos. Porque él, o sea, ojo, Luz Consuelo, escuche. Luz, porque por según la pregunta que me hizo o la respuesta que dio. Porque Melquisedec existió muchísimo tiempo antes de Cristo. Entonces estaba Melquisedec, una profecía dramatizada. O sea, la persona de Melquisedec es una profecía. ¿Qué estaba profetizando? Pues que vendría Cristo, y Cristo vino muchísimo tiempo después. Entonces, ¿cuántas clases de profecía podemos contar? ¿Cuáles son? La profecía verbal y la profecía dramatizada. Entonces, Melquisedec era una profecía dramatizada. Era un personaje que anunciaba que vendría uno como él, o sea, como Melquisedec, sin genealogía, sin principio de días, sin fin de vida, sino semejante al Hijo de Dios. Vendría uno, Cristo. Bueno, el punto es que Melquisedec era una profecía que estaba dramatizando lo que sería Cristo en su venida. Bueno, estuvo ya cortico este punto, no es más. No es más. ¿Cómo se llamó este punto? Un personaje tipológico. O sea, Melquisedec era tipo de Cristo. Estaba representado de Cristo. Eso es lo que quieres. Vamos a pasar al tercer punto. El tercer punto es anuncio del fin del orden del sacerdocio de Leví y cambio del orden. Cambio del orden. Bueno. En el Salmo 110, versículo 4, está escrito, hermanos, busquen rápido, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso se dijo en los Salmos y Cristo no estaba muy lejos todavía. Pero eso se dijo de Cristo. Este salmo está anunciando que vendría el fin del sacerdocio levita porque viene el sacerdote perfecto y eterno, el cual está tipificado en Melquisedec, y que al igual que Melquisedec, este será sacerdote y rey. Cristo. Bueno, entonces ahora nos vamos allá mismo donde estamos, en el Salmo 110, en los versículos 1 y 2. 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Eso le dijo Dios en el Salmo a Cristo, al Señor Jesucristo. Lo que está diciendo aquí es que Dios pone a sus enemigos por estrado de sus pies y entrega en sus manos la vara de su poder para dominar a sus enemigos. O sea que Dios está refiriéndose al sacerdote que es su Hijo, el Señor Jesucristo, el cual vendrá como sacerdote y rey. Sacerdote y rey. En el versículo 4 del mismo Salmo 110 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De esta manera queda claro que Jesús es el sacerdote rey que vendría y que vino. El sacerdote, porque el sacerdocio levítico se acabó. Llegó a su fin.
Entonces los judíos, los mormones, los católicos están ignorando esto. Ellos están nombrando sacerdotes. No hay sacerdotes más que la congregación. El que es convertido es un sacerdote, pero no hay sacerdotes a la misma manera del Antiguo Testamento. Porque el sacerdocio levítico se acabó, llegó a su fin y vino Cristo, que es sacerdote para siempre. Amén. Sacerdote para siempre. Entonces, mis hermanos queridos, hay otros personajes de la Escritura, pasajes de la Escritura, que confirman esta gran verdad. Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Veamos ahora la semejanza que hay entre Melquisedec y Cristo. Primero, son tres semejanzas. Primero, su nombre, el cual significa rey de justicia y rey de Salem y también rey de paz. Estos son los títulos con que se identifica a Melquisedec. Y en Hebreos 7.2, a Jesús, en Hebreos 7.2, y a Jesús en Jeremías 23.6 se le llama justicia nuestra, y en Isaías 9.6 se dice que Jesús es el príncipe de paz. Bueno, ahora, ¿qué otra similitud había entre Melquisedec y Jesús? Su procedencia. Todos los sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero Jesús no. Él vino de la tribu de Judá, según el versículo 14 del capítulo 7 de Hebreos. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. De Melquisedec sabemos que no vino de la tribu de Leví, ni de ninguna otra. Y la última similitud entre Jesús y ¿qué? Melquisedec. Su oficio. Jesús es rey y sacerdote al mismo tiempo, igual que Melquisedec, Hebreos 7:17. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en el Salmo 110, versículos 1, 2 y 4, recordemos que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Estas semejanzas dejan muy en claro dos cosas: que tal como Melquisedec, Jesús será sacerdote rey, es la primera. Y la segunda, que Melquisedec solo era una figura de Cristo que anunciaba el sacerdocio eterno de Cristo. Amén. Amén. No sé si lo enredé, hermano. Yo creo que no. Sigamos estudiando ese capítulo, hermano. El capítulo 7, ¿yo? Que Dios nos bendiga, porque la verdad es que este libro de Hebreos es muy hermoso. Vamos a orar. Vamos a pasar al culto, hermano. Vamos a pasar al culto y a continuar con el culto.